Ahora hablemos del numeral 4, del paso número 4 que usted debe de realizar también. Ya establecimos nuestra línea de investigación, que es la nutrición. Usted ya sabe cómo realizar el punto número 2, que es la tematización de la línea de investigación, pues establecer unos 20-25 temas. De ese tema usted selecciona uno, ya estaríamos en el paso 3. Ahora vamos al paso 4. Documentación del tema. ¿A qué llamamos documentación del tema? Bueno, a la recopilación de toda información que nos va a ayudar a conocer el tema. En este paso se procura recabar toda la información disponible respecto al tema central, o sea, respecto a este tema. Con ello se precisa tener una noción de cómo ha sido tratado el tema. Esto significa recopilar toda la producción que se refiere a lo que estamos investigando. Al hacerlo, el investigador se convierte en un experto. Usted, como estudiante que va a recabar toda información posible respecto al tema central, pues usted debe de convertirse en un experto en el tema que ha seleccionado. Y estará en condición de hablar con propiedad y con facilidad y con seguridad respecto a ese tema. Hacer la documentación del tema seleccionado constituye una etapa enriquecedora para la investigación. Le dará seguridad a esa investigación. Ahora, la documentación se divide en dos fases y usted debe de seguir esas fases. Bueno, consiste en hacerse o buscar toda la documentación posible que esté relacionado al tema central. Se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información. ¿Y cuáles son las fuentes de investigación? Bueno, pueden ser enciclopedias, diccionarios, libros, textos, ensayos, revistas, archivos audiovisuales, pero no cualquier video ni audio, sino, por ejemplo, documentales que instituciones de salud o de gobierno o cualquier institución que hable del tema que usted ha elegido, pues puede tomarlo como fuente documental. Y tenemos que estar conscientes, si estamos hablando en este caso de Guatemala, pues debemos de enfocarnos solo en Guatemala, en lo que ha pasado en Guatemala. Podríamos tomar como referencia algún libro de texto que defina algún concepto que nosotros vayamos a manejar de otro país, pero cuando nos centremos en temas muy específicos respecto a nuestro campo de acción, que es Guatemala, pues tenemos que abordar temas relacionados a ello. Entonces, la fase heurística, si es heurística. Aquí vamos a resaltar esto. La primera fase se llama heurística. Entonces, la fase heurística consiste en recopilar toda la información y obtener toda la documentación relacionada a mi tema. Repito, textos, libros, ensayos, revistas, enciclopedias, documentales, todo lo relacionado a mi tema. Esa es la primera fase de la documentación del tema. Luego pasamos a la segunda fase, llamada hermenéutica. ¿Y en qué consiste esta segunda fase llamada hermenéutica? Consiste en leer, analizar, interpretar y clasificar toda la información que usted obtuvo de esta parte. Se solicita entonces de manera categórica que realicemos estos pasos conscientemente. Siga los pasos, realícelos. Si tiene dudas, pues puede comunicarse con el docente en la hoja que se les está enviando. Hace alusión al mismo en qué horario puede hacer sus consultas, pero hágalo conscientemente. Sabemos que en este momento no podemos ir a bibliotecas, salir, entonces deberá ajustarse a las condiciones de su realidad. Deberá buscar documentación, pues por los medios que le sea posible. Pero eso sí, debe de hacerlo conscientemente.
Una vez finalizado con el numeral 4, la documentación del tema y sus fases, la heurística y la hermenéutica, nos dirigiremos al archivo de Word. En él escribiremos literalmente esto: numeral 4, documentación del tema. Seguidamente, escribiremos los títulos de las obras que vayamos a encontrar respecto al tema elegido. Cuando digo obras, me refiero a enciclopedias, textos, ensayos, revistas, archivos, cualquier tipo de documentación que usted vaya a encontrar relacionado al tema que elegirá. Pues vamos a escribir el título de las obras, de las fuentes documentales, el nombre del autor, quien escribió el ensayo, la revista, el libro o lo que sea, el lugar y la fecha de publicación de esa obra, de ese libro, de ese ensayo, y al final una pequeña reseña en 5 líneas, en un párrafo, escribir de qué habla ese libro que usted encontró. Pero como estamos hablando en plural, fuentes, eso quiere decir que no bastará con un solo documento, una sola revista o libro, texto, enciclopedia. No, vamos a obtener las que podamos. Y entonces haremos lo siguiente: utilizaremos las viñetas. Entonces en la primera escribiremos el título de la fuente documental, el autor de que es quien escribió esa obra, esa fuente, lugar y fecha de publicación y la descripción, o sea, el párrafo en donde se explique de qué habla ese documento que vayamos a encontrar. En la siguiente viñeta escribimos lo mismo: título de la fuente, autor de la fuente. Cuando digo autor me refiero a la persona quien escribió esa fuente, lugar y fecha de publicación y el párrafo que explique de qué habla ese documento. Y podemos seguir, de preferencia que sean 5, 8, 10, todo lo que usted pueda encontrar relacionado a su tema. Realizado esto, concluiríamos con la primera parte que se les está entregando y deben de realizar. Y el docente en algún momento solicitará los documentos para revisarlos y ponderarlos. Quien no presente la investigación, pues no tendrá el punteo respectivo. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Repito, si usted tiene alguna duda, pues puede comunicarse con el docente, que con mucho gusto se le atenderá. Que tenga usted un buen día.